A ver, entonces voy a repetir. Lo que vamos a ver hoy son los tipos de datos atómicos, que son los tipos núcleo, los tipos más básicos de datos que utiliza R para realizar sus funciones. Entonces, el primero, que en realidad los biólogos casi no los usamos, que son los caracteres, pues son datos que, como su nombre lo indica, son alfanuméricos y siempre deben de estar entrecomillados. Aquí, por ejemplo, les estoy generando una variable. Ustedes pueden poner los nombres que quieran, obviamente. Y entonces lo que va a hacer es asignar el texto Brian a la variable varchar. Entonces, cuando lo ejecute, aquí ya se creó varchar y me dice que varchar contiene a Brian, ¿no? Yo debo de tener en todo momento claro qué tipo de datos está dentro de una variable y saber manipularlos y demás. Por eso es que además puedo tener acceso a los atributos de una variable. Aquí, por ejemplo, si yo le pregunto mode de varchar, me va a decir que es carácter. ¿De acuerdo? Entonces, un error también común que más o menos les conté un poco la vez pasada en R es que yo bajé una base de datos y la quiero manipular como matriz en vez de como data frame. Después vamos a ir viendo qué son esos dos tipos de datos. Entonces, si ustedes van a tener la habilidad de modificar esos datos a las distintas tipos de datos que maneja R. Entonces, con mode yo puedo ver el modo, el tipo de dato que está ahí contenido. Le puedo preguntar también qué clase es. Y entonces ahí, por ejemplo, eh, perdón, se me movió el cursor. Entonces le puedo decir mode de varchar. ¿No? Y entonces me dice que es carácter. En este caso parecería que modo y clara. Perdón, me perdí. Voy a ejecutar este comando, que es 56, guarda 56 en var num, ¿no? Entonces, lo ejecuto y ahí me crea var num, que dice 56, y luego yo le pido, dame el modo de var num, y dame la clase de var num, ¿no? Entonces, hasta ahí parecería que class y mode son dos comandos que hacen exactamente lo mismo. Eso pasa en R, pero vamos a ver más adelante que no necesariamente de verdad están dando la misma información. Uno sirve para un caso específico o nos da de vuelta un tipo de información específica y otro nos da otro tipo de información, ¿de acuerdo? Ahí, por ejemplo, yo puedo hacer una operación y guardarla en una variable, ¿no? Entonces estoy poniendo 2 más 4i. Y es uno de los números imaginarios. Yo puedo manejar esos números en R y lo guardo en varcom. Y entonces me lo guarda, sí, como 2, 4 más i, ¿de acuerdo? Puedo preguntarle a R, 2 es mayor que 5 y que el resultado lo guarde en var_vol. Y entonces, si ejecuto var_vol, true. Aunque ya también habían visto que aquí me apareció true, ¿no? Entonces tengo la respuesta aquí y la respuesta acá a mi pregunta de si 2 es mayor que 5. Y entonces le pido cuál es el modo de var_vol. Y me dice que es lógica. Es una variable lógica. Vamos a preguntarle a la clase de var_vol. ¿De acuerdo? También es lógica porque lo que está involucrado es un símbolo de mayor que. Yo le estoy preguntando a R si esa desigualdad es cierta o no. ¿De acuerdo? Entonces, allí además ya vimos los tipos de datos que son texto, numéricos, booleanos y a ver, déjenme ver, aquí se me pasó class varcom.
Algo que se me había olvidado decirles de R. Si se fijan aquí me apareció, tiene texto autopredictivo. Eso quiere decir que si yo estoy tecleando, me van a aparecer ya por default las cosas que, siguiendo el orden lógico de lo que estoy tecleando, se parezcan a lo que voy a teclear. Entonces ahí ya puedo buscar barcom y ya lo ejecuto. Por eso les digo que es R para lógicos. Digo, para flojos, perdón. Entonces aquí vean, este caso es el interesante, ¿no? Barcom es de hecho le puse ese nombre porque es una variable compleja. Si le pongo clase, en la primera, si le pongo clase me dice complejo y si le pongo mode, los dos me volvieron a salir complejos, perdón, pensé que este era el caso en el que ya variaba. Vamos a ver en el momento en el cual class y mode dan valores diferentes, ¿de acuerdo? Pero eso quiero que les quede claro, que tenemos una instrucción que aparentemente da la misma información, pero que en ciertos casos específicos nos da información diferente. Entonces, insisto, ahí ya tenemos las variables numéricas, las complejas, el texto y las booleanas, que son los 4 tipos de datos que vimos. Ahora, nosotros podemos convertir esos distintos valores con un comando que se llama as. As de convierte en o as de hacer, o transforma en. Esa es otra de las ventajas de R, que casi todos los comandos son muy intuitivos, ¿no? Entonces aquí yo le estoy diciendo as integer, as numeric, as boolean, as logic, as complex. Entonces yo puedo ir transformando distintos valores en datos atómicos. Entonces, por ejemplo, aquí el 56, yo le estoy diciendo hazlo entero. Porque R maneja dos tipos de enteros. Unos enteros, ¿cómo llamarles? Comunes, por así decirles, y otros enteros en sentido estricto. Luego les explico mejor la diferencia, ¿no? Entonces ahí ejecuto as integer y entonces ya me generó X, ¿no? Entonces si le pongo class X, me dice que es un entero. En cambio, si antes de eso, seguramente, si antes de eso hubiera puesto 56, que se le asigne X, me lo hubiera mandado solamente como numérico, ¿no? Fíjense, ¿se acuerdan de Barcar que la teníamos acá arribita? Que fue la primer, de hecho es esta, es el 56. No, es Brian. Perdón, Barcar, de hecho, lo tengo acá. Barcar es Brian. Entonces, yo le estoy diciendo a R, algo que es texto, házmelo numérico y guárdalo en B1. Entonces, ahí R, este mensaje de error es muy importante porque muchas veces cuando ustedes le piden cosas raras o cosas que normalmente no se podrían hacer, como hacer un texto número, R lo que te va a decir, ok, ten mucho cuidado, lo voy a hacer, pero voy a introducir NAs en todos los lugares que yo no entienda qué me estás pidiendo, ¿de acuerdo? Entonces, sí, efectivamente van a poder hacer esa transformación, pero no les va a dar más que valores de NA, ¿de acuerdo? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con estas transformaciones de as numeric, as logical, porque en algún momento por los teclazos pueden transformar algo que no querían a un tipo de datos que no querían. Por ejemplo, una que podría ser común, aunque teclearlo por error está complicado, es transformar algo que sea numérico en entero, ¿no? Entonces, digo, se tendrían que equivocar mucho, tienen que confundir la palabra integer con la palabra numeric, pero a lo que voy es que si no tienen cuidado con el tipo de datos, sí pueden llegar a confundir esa parte. Muy bien, a ver, veo el chat aquí. Perdón,
Me distraje tantito. Ah, no, no te apures, sin. Seguimos. Y ahora le digo varchar, de nuevo. Ah, varchar, ese fue el ejemplo que ya usé. Ahora, varchar, es decir, Brian, transfórmalo en lógico y guárdalo en B2. De nuevo, es una conversión que suena como rara. Convertir un texto en variable lógica. Vamos a ver qué hacer. Y fíjense, ahí no mandó ningún mensaje de error. Vamos a ver cuál fue el resultado. De nuevo, lo que me dice es pues, NA, o sea, eso es tiene un poco más de sentido, de transformar texto en una variable de cierto o falso, pero como no hay una regla para hacerlo, pues te pongo NA. Y en este caso, transformar varchar en factor. Y vamos a ver qué hace. Me lo ejecuta y me guarda todo como factor. Después vamos a ver qué es un factor, ¿de acuerdo? Y le pone B3. Bueno, nos da el contenido de B3, que es mi nombre como tal, ¿no? Entonces ahí, ojo que podemos fácilmente transformar distintos tipos de datos entre distintos tipos de datos, de nuevo. Obviamente lo más común es transformar enteros y numéricos, pero podrían querer hacer alguna matriz, por ejemplo, algún conjunto de datos lineal, que le vamos a llamar vector, hacerlo matriz, o una matriz, hacerla texto, ¿no? Eso tiene sentido para los biólogos. Hazme una matriz, texto, y entonces lo que van a tener son, en vez de columnas y renglones, es el texto tal cual. Entonces, por eso es que es útil este comando as, y aplica para casi cualquier tipo de dato. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a retomar Entonces, una cosa son los datos atómicos, que son los tipos de datos atómicos que acabamos de ver. Son esos que ya vimos: carácter, numéricos, booleanos y integer. Ahorita se me fue el nombre en español. Y otra cosa, bueno, y que se pueden interconvertir entre ellos. Y otra cosa son la clase de datos. ¿De acuerdo? Aquí ya estamos hablando de datos en general y no de datos atómicos. Entonces, pues, uno de los que más nos van a interesar usando R, pues, son los numéricos, ¿no? Entonces, yo le puedo decir, guárdame el 333 en A1, aquí ya me generó, y ahora sí, dame la clase de A1. Y entonces me dice que es numérica, ¿no? Dame el modo de A1. Y de nuevo me dice que es numérica. Ahora guarda 34.5 en B1. Entonces lo guardo. Ahí se genera B1, 34.5. Dame la clase. ¿Es numérica? Dame el modo. Es numérica. Seguimos sin cambios. Vean, insisto, todo texto que vayan a poner debe de ir entrecomillado. Entonces puede ser tan grande como ustedes quieran. Todo mi nombre completo, dame la clase y dame el modo. Entonces seguimos sin cambios. Ahora, aquí ya tenemos algo un poco más complicado. Yo le estoy diciendo, recuerdan el comando C de concatenar. Lo que estoy haciendo es concatenar 4 textos independientes. Quiero que me concatene América, que me concatene Pumas, que me concatene Chivas y que, le moví, que me concatene Chivas y que me concatene Azul. Todos esos textos me los va a guardar en D1, ¿de acuerdo? Entonces, ejecuto y aquí ya me creo D1, América, Pumas, Chivas, está aquí. Y le digo, dame la clase. La clase es character y el modo es character. Seguimos sin cambios, ¿de acuerdo? Y entonces, aquí yo le puedo decir, oye, necesito que D1, que es una lista lineal de factores, me lo transformes en un factor. Un factor es un objeto de R ordenado con un
algún tipo de orden lógico, ¿de acuerdo? Lo vamos a ver con más profundidad. Entonces le digo, D1, guárdamelo como factor, y eso a su vez guárdalo en E1. Recuerden que si no vuelvo a asignar la variable, voy a perder esa información. Sigo teniendo D1, pero la operación de convertirlo en factor no la guardé en ningún lado. Entonces guárdalo en E1, donde me creo uno. Y fíjense, aquí en la ventanita superior derecha, me dice que esto es un factor, ¿de acuerdo? Cosa que no nos había, bueno, nos pasó hace rato que creamos B3, pero está relacionado con lo que les mencionaba la clase pasada. Aquí yo puedo ir verificando el tipo y características de las variables que estoy creando y verificar que no vaya a querer ejecutar de repente algo que es un vector y yo lo intente ejecutar como una matriz, ¿no? O viceversa, una matriz que me la haga factor, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo ya sé que E1 es un factor. ¿Y qué clase es E1? Es la clase factor, ¿de acuerdo? Entonces voy a crear un segundo arreglo de datos. Voy a concatenar el 2, pero fíjense, en este caso el 2 está entrecomillado. Cuando los números están entrecomillados, obviamente van a funcionar como texto, ¿de acuerdo? No van a tener un valor numérico como el que esperarían por el hecho de estar entrecomillados. Entonces, ejecuto F1, me crea F1 y fíjense, dice que son caracteres, que hay de 1 a 8 caracteres y que son 2, 3, 4, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Yo además puedo, si hubiera algún error, decirle, oye, adiciona a F1, adiciona, no, perdón. Yo le puedo preguntar lo que sea mayor de F1, mayor a 2 de F1 y que lo guarde en F2. No sé si me expliqué. Estoy utilizando aquí el símbolo menor que y le estoy diciendo que me compare lo que sea menor a 2 de F1 y que el resultado lo guarde en F2. Entonces, ejecuto y F2, si se fijan, dice lógico. Es un conjunto de datos lógicos. Quiero verlos. Ejecuto F2 y me dice que es falso, 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 falso. Todas son falsas, ¿no? Es ninguno de estos datos que yo puse aquí son menores a 2. Si hubiera puesto menor o igual a 2, el resultado sería verdadero, falso, 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 verdadero, verdadero, falso, falso. ¿De acuerdo? Entonces, utilizando estas concatenaciones, estos vectores, que es el nombre que le vamos a dar en R, yo puedo saber las características de algún vector, ¿no? Podría preguntar si hay ceros o si hay NAs o si hay alguna especie en particular, ¿no? De un listado, imagínense un listado muy largo de especies, yo le puedo preguntar cuántas de esas son del género tal y entonces te va a decir en dónde están las que son verdaderas. Entonces es una forma muy útil de acceder a los datos. Ahora fíjense, en la línea 57, en esta que estoy por ejecutar, yo estoy utilizando otro comando que es is. IsNumeric, bueno, is junto con otra palabra funciona como pregunta. Yo le estoy preguntando, ¿este F2 es numérico? ¿Este A1 es numérico? ¿Este F2 es carácter? Entonces vamos a ir viendo qué pasa. F2 bueno, si lo recuerdan, o como está puesto aquí, debería de ser lógico, ¿no? Entonces yo le pregunto, ¿es numérico? Y me va a decir falso. Es numérico A1, y vamos a ver en nuestra lista de variables, A1 debería de ser verdadero. Verdadero.
Esto parecería que es ocioso, pero después cuando veamos estructuras de programación, si ustedes están haciendo una estructura que se repita, es decir, lee datos hasta que el valor sea numérico. Entonces, is numeric true, entonces pásate al resto del código. Si isNumeric es falso, entonces quédate repitiendo y leyendo hasta que encuentres que sea true. ¿De acuerdo? Entonces, esa es una manera de eficiente de poder tener acceso a, bueno, de poder controlar el tipo de datos que estoy obteniendo. Luego viene, es carácter F2, creo que sí ya lo había ejecutado, sí. Es lógico F2, vamos a ver. Me dice que sí, efectivamente. Y aquí ya empezamos con otro tipo de comandos. Por ejemplo, en este caso, yo estoy haciendo una lista, ¿de acuerdo? Y dentro, con el comando list, les digo que son bastante intuitivos los nombres de los comandos. Entonces, a veces ni siquiera es tanto de aprenderse el comando, sino más bien de acordarse de los argumentos que tienen, ¿no? Por eso les digo que tengan ahí a la mano alguna especie de acordeoncito chiquito de lo que hacen. Entonces, el comando list lo que me hace es una lista. No está generando el vector que les había mencionado, sino que está haciendo una ordenación de los criterios que yo le estoy poniendo. ¿Qué criterios le estoy poniendo? El nombre, la edad y el género. Y que eso me lo guarde en una variable que yo le denominé etiquetas, ¿no? Entonces yo le pregunto, digo, yo ejecuto y me genera etiquetas. Y vean acá, ahora, por primera vez, además de valores que había generado hasta ahorita, lo que tengo son datos. Y me dice que tengo una lista de 3 que se llama etiquetas. Yo si le pico aquí, me dice que hay una etiqueta de tipo carácter que tiene nombre, una edad de tipo etiqueta, un elemento de la lista tipo carácter que se llama edad y una etiqueta, digo, y un elemento de la lista tipo carácter que se llama género, ¿no? Eh, ah, bueno, yo tengo muy mala ortografía, eso es bien sabido, pero es recomendable tratar de no usar acentos. A veces R sí los corre bien, pero a veces se van, sobre todo para los nombres de las variables, suelen no funcionar bien. Es decir, lo marca como algún tipo de error. No alcanza a leer bien el comando y entonces eviten usar los acentos en los nombres de las variables, ¿no? O de los objetos que vayan a crear. Ok, entonces vamos a repasar un poquito más de los valores lógicos. Aquí, por ejemplo, yo estoy guardando el 8 en B8, ¿no? Y una multiplicación en la variable 1, ¿no? Entonces yo puedo preguntar, B8 es idéntico, exactamente igual a B1. Y entonces, bueno, pues, vamos a ver qué dice. Me dice que es verdadero. O sea, 2 por 4 es igual a 8. ¿De acuerdo? Y aquí lo que yo les estoy preguntando es si B8 es diferente de 4, de menos 4. Entonces, ejecuto y me dice que efectivamente 8 es diferente de menos 4. Yo puedo preguntarle directamente, ¿B8 es mayor que 3? Y me dice que efectivamente 8 es mayor que 3. Y esto un poco ya lo habíamos visto en la tarea con las operaciones, para no estar de más recordarlo. Yo aquí puedo preguntar, 4.9 es menor o igual a 5 y que eso lo guarde en X. Entonces me lo guardo en X, ejecuto X y me dice que
es verdadero que 5 es mayor o igual que 4.9, ¿no? Y puedo preguntarle, ¿y ese valor X es numérico? Pero fíjense, aquí viene algo interesante. Si bien yo había metido datos numéricos que analicé, ya lo habían visto seguro en los ejemplos anteriores, si bien lo que estoy analizando o lo que estoy contrastando son dos variables, dos datos numéricos, el resultado que me está regresando es booleano, ¿de acuerdo? Es de verdadero o falso. Entonces, insisto, hay que tener mucho cuidado ahí en cómo se usan. Aquí el ampersand, la I inglesa, se utiliza para regresar ambos valores, ¿no? Que te regresen uno y otro. La barra vertical regresa X o Y. Esto es, digamos, si quisieran hacer ya un poquito más de probabilidad, por ejemplo, si quisieran hacer conjuntos, ¿no? Es decir, el conjunto A y B son mayores que C, podrían hacerlo con estos comandos. La barra vertical es X o Y, que también es una condición que se suele utilizar en probabilidad. Y el signo de admiración no es ese valor, ¿de acuerdo? Entonces, lo podemos utilizar como no es 8, no es 5, no es 3. ¿De acuerdo? Bueno, ahora, y casi para terminar, vamos a empezar con la paquetería. Normalmente una de las ventajas de RStudio es que nos permite tener el acceso más directo a los paquetes desde aquí, desde esta ventana inferior derecha, con packages. Si se fijan aquí, por ejemplo, yo tengo todos los que están en azul, son paquetes. No los estoy ejecutando en este momento porque no los necesito. De hecho, estoy corriendo solo el core inicial de R. Pero una de las ventajas de R y que vimos en la primera clase es que en la actualidad hay más de 4,000 paquetes que pueden hacer básicamente lo que ustedes quieran. Yo de tarea les dejé a mis alumnos que buscaran paquetes que les pudieran interesar y los actuarios encontraron, los músicos encontraron, los abogados encontraron, los arquitectos encontraron. Entonces se me haría difícil que no encontraran un paquete que les pudiera llamar la atención. Ahora, ¿cómo sé qué paquete me puede llamar la atención? Les voy a pedir que prendan tantito sus micrófonos y que vayan a cualquier buscador de Google. A cualquier buscador de Google y no sé, a ver, Aura que quiere trabajar con contaminación, híjole, ¿cómo podríamos poner Aura? Contaminación ambiental. Ok, environmental. Pollution in air. Entonces, busquen lo que a ustedes les llame la atención. Casi les puedo asegurar que va a haber algún paquete de R. Miren, aquí hay, por ejemplo, hay uno para calidad del aire, ¿no? Un paquete de R que ya tiene los estadísticos, los métodos gráficos, distintas herramientas que podrían servir para alguien que quiere estudiar calidad del aire en cualquier ciudad. Ah, pero mira, qué triste. Bueno, aquí hay otros paquetes. Hay un montón de paquetes para el medio ambiente. A ver, environmental. A ver, entonces voy a poner water pollution.
Water Pollution and Cancer. Y R. Bueno, pues supongo que no es tu hit, pero vamos a ver. Ujú. No, ya lo vi. Perdón. Fíjense, entonces, aquí me manda directo al CRAN. Me dice Package Water Equality, ¿no? Entonces le pico. Y aquí ya me dice, son algoritmos de detección de calidad del agua vía satélite. Funciona en cualquier R a partir de punto 22. Menciona algunas de las cosas que pueden ser utilizadas y se puede descargar. Entonces, si le pico acá abajo, Cintia, ¿a ti qué te gustaría hacer en R? No sé. Em, ah, es que ahorita no tengo idea. Gaps. Yo, pues no sé, cosas de ecología, pero supongo que esas sí hay bastantes. Sí, hay bastantes. El típico es vegan. Uno de los más potentes que yo he visto es vegan, ¿no? Y Ah, súper funcional. Tiene cerca de 120 estadísticos que puedes hacer desde ahí, desde ese paquete. Entonces, no te lo acabas, así, de verdad, no te lo acabas. Tienen unos índices que además solo el que los hizo lo conoce, ¿no? o sea, ya Este, vienen todas las funciones, o digamos como el script hecho, para que ah, tú sometas tus datos y ya los puedas realizar. qué Y ya, bueno, ya qué tú bueno. como los interpretas. Sí, qué bueno que lo dices, Gaps. Entonces, fíjense, yo le di ahí que me lo descargue. Perdón, ¿sí están viendo mi pantalla de buscador o no? No. No. Ok, entonces déjenme volver a compartirles. Voy a empezar a compartir, iniciar compartir. Y ahora les voy a compartir mi buscador de red, que ¿dónde está? Safari. Aquí está. Entonces, eh, cuando yo hice la búsqueda, es decir, cuando puse water pollution, me abrió, bueno, voy a regresar mejor para que no haya errores, ¿no? Entonces yo hice mi búsqueda aquí en Google, me lanzó todo esto, casi todo lo que vi fue aire y luego encontré, bueno, cambié el criterio a water pollution. Vi que decía CRAN package, entonces le piqué ahí porque significa que ese paquete ya está anidado además dentro del CRAN, es decir, ya fue aceptado por los dioses y ahora lo podemos consultar desde ahí. Ojo aquí, hay mucho paquete que así Urbanito Pindongui hace, ¿no? Lo programa y lo libera, ¿no? Entonces muchos de los que están ahí que en la misma criterio de búsqueda, lo podría bajar y correrlo y a lo mejor está bien hecho, pero no tiene la supervisión que sí tienen los archivos que ya están en el CRAN. Si ya están en el CRAN, eres la neta del planeta y no aspiras a nada más como programador o como bioinformático en el mundo, ¿no? Si no están en el CRAN, pues yo lo usaría con mucho cuidado. Este que escogí sí está en el CRAN y entonces yo le puse que me lo abriera acá, ¿no? Entonces ya me lo abrí en el CRAN y fíjense, dice que tiene materiales, viene el README. Entonces, en el README, lo que dice Gaps es todo, bueno, era en particular para Aura, vienen todas las funciones, vean el tipo de gráficas que se pueden hacer, ahí viene muy poquito. Pero debe de venir el paquete, déjenme, no lo veo. Aquí está, Water Quality, viene un manual de referencia. Todas las personas que subieron y ya fue aprobado su paquete a CRAN, tienen la obligación de subir un manual de referencia. Le voy a picar para que vean nada más la calidad que se exige y lo complicado que es. Entonces, esta fue publicada en el 2018 y entonces, bueno, aquí están los fregones que lo hicieron, puro como sueco o noruego.
Y fíjense, aquí están todos los paquetes que todos los comandos que puedes considerar, ¿no? Entonces, ahí están. Y luego te explica cada uno de los comandos. Y aquí viene la descripción, cómo se usa, los argumentos, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, ni modo, Aura, si le quieres entrar a esto, no estaría de más que le echaras un ojito, ¿no? Viene citado, o sea, hay referencias que respaldan lo que ellos hicieron. Entonces, pues es un manual bastante completo, ¿no? Y de hecho al final deberían de venir ejemplos. Voy a tratar de ir hasta el final. No, qué raro. Habría que checar. Este está muy avanzado, por ejemplo, según lo que estoy viendo, está muy, muy avanzado. Pero bueno, cualquier paquete que quieran debería de cumplir con estas requerimientos mínimos, ¿no? Entonces, una vez que ya identificaron su paquete, ¡ay, no! ¿Por qué lo cerré? Water pollution. Ah, bueno, no importa. Entonces, voy a dejar de compartirles la ventana de Google para pasar a la ventana de R. Entonces, ya estoy ahí. Y iniciar compartir a R. Aquí está. Sí, estamos viendo todos R, ¿verdad? Ok. Entonces, ¿qué pasaría? Por ejemplo, si no mal recuerdo, el paquete se llamaba Water Pollution. Entonces, lo pueden buscar directamente desde aquí. Pollution. Y bueno, ahí no me salió, ¿no? Quiere decir que algo no estoy escribiendo bien. Pero fíjense, yo puedo también picarle aquí en install y entonces me va a decir instalar desde dónde, desde el repositorio, es decir, desde el CRAN, donde está lo mero mero. Y bueno, le voy a decir que sí y te va a decir a dónde lo quiere instalar. Vamos a ver si está Water Pollution. Y miren, aquí me da una serie de paquetes que podrían ajustarse a lo que yo estoy buscando. Pero quiero Water Ay, maldita sea. Bueno, no me apareció. Voy a buscar, nada más denme un minutito para buscar cómo se llamaba el paquete que le gustó a Aura. Bueno, que no que le gustó, pero que le podría llegar a servir. Ah, Quality. A ver, chance y sí. Gracias, Sin. Water. Excelente, muy bien, Sin. Water Quality, ¿no? Entonces, ahí ya lo encontré y le digo instalar. Lo voy a instalar. Normalmente son paquetes chiquitos, entonces tampoco es que me voy a morir si de repente me dedico solo a instalar paquetes de R, ¿no? Entonces, ahí les va diciendo cómo va corriendo, etcétera, etcétera. Y si ya apareció el prompt, quiere decir que ya acabó la instalación. Ojo, ahí no está instalado, pero no está ejecutándose el archivo. Para que se ejecute el archivo, ustedes deben de buscarlo aquí abajo. Y ponerle palomita. Y entonces ya se ejecutó. Hay una línea de comando para ejecutarlo, que es install packages. Ya ven, eso pasa por usar R para flojos. Se los debo para la próxima clase, ¿de acuerdo? Pero entonces ahí ya quedaron disponibles las herramientas que tiene el paquete Water Quality. Y así, si ahorita se les ocurrió, Angie, si se te ocurrió alguno, no sé, de medidas merísticas para peces, para peces en R hay un montón, un montón, un montón. Entonces, la tareita va a ser, búsquense uno que les llame la atención, vean bien de qué se trata, lo descargan y le dan una leidita, aunque sea por encima, al manual de referencia, ¿de acuerdo?
Entonces, pues si no hay dudas, nos veríamos el viernes. ¿Dudas, chicas?